el gobierno nacional estuvo a la altura de acuerdo a las circunstancias y capacidades del gobierno, sobre todo en materia fiscal. Esto lo entienden muy bien los economistas y saben que Colombia tiene unas limitaciones, tiene una capacidad de endeudamiento, una capacidad financiera limitada y por supuesto también había que tener también cordura en el manejo de los recursos, responsabilidad con todos los planteamientos que hemos creado para la estabilidad fiscal, el marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto de mediano plazo. Y entonces, pues yo como director de Prosperidad Social, en este momento de cierre de gobierno, pues quiero dejarles un mensaje a todos sobre lo que hemos conseguido en el gobierno de Duque desde Prosperidad Social, que es la entidad encargada de dirigir las principales políticas y aplicar los principales programas para la superación de la pobreza en Colombia, programas como Ingreso Solidario, como Familias en Acción, que son las transferencias monetarias, los subsidios sociales, como los conocen los beneficiarios, pero también otro tipo de inversiones como los mejoramientos de vivienda, inversiones en infraestructura social como plazas de mercado en algunos de los municipios más pobres del país, y también programas de inclusión productiva, es decir, programas de seguridad alimentaria, huertas caseras, apoyo a pequeños emprendedores, apoyo a comunidades raizales, desplazados, víctimas del conflicto en las regiones más distantes del territorio nacional. Y ahí yo creo que pues quiero enfocarme en dos aspectos, los logros y las estadísticas. Y las estadísticas medidas por el DANE como autoridad en Colombia para darnos unas cifras transparentes que yo creo que nos dejan un mensaje positivo. Lo primero son los principales logros del gobierno. El presidente Duque, cuando inició su mandato hace 4 años, el 7 de agosto de 2018, en Colombia existían 3 programas de transferencias monetarias a la fecha. Existía Familias en Acción, que venía desde el 2001 y que es Colombia Mayor, como una renta vitalicia, como una pensión para los colombianos más pobres y vulnerables que no habían conseguido una pensión, y Jóvenes en Acción, que es una política destinada a ayudarle a los jóvenes para poder sacar adelante sus estudios. Y entre esos 3 programas que existían hace 4 años, había 4 millones de beneficiarios. Eso era lo que había en materia de apoyo a través de transferencias sociales, 4 millones de beneficiarios. El gobierno Duque se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo una ambiciosa agenda social. Recuerden que entre los 3 principales pilares del gobierno en su plan de desarrollo estaba la equidad, y la equidad es promover igualdad de oportunidades para los colombianos, y ahí entonces construido y fortalecer los programas sociales. Entonces nos pusimos a la tarea de aumentar 500.000 cupos de Jóvenes en Acción cuando había 123.000 cupos al inicio del gobierno. Nos pusimos a la tarea de seguir fortaleciendo Familias en Acción y de ampliar la cobertura de Colombia Mayor, los 3 programas que existían a la fecha. Pero el gobierno también, buscando establecer un programa de justicia tributaria, de redistribución de los recursos, creó devolución del IVA, que busca que los colombianos más pobres y vulnerables tengan una compensación del IVA para tener un poco más de calidad de vida, un poco más de recursos para poder hacer los gastos del hogar, con 2 millones de beneficiarios. Y durante la pandemia, que nos sorprendió a todos, el gobierno vio el retroceso en los avances de lucha contra la pobreza en Colombia y vio que había un número, que había millones de colombianos que no estaban recibiendo ninguna ayuda social durante el confinamiento y que la necesitaban con urgencia, y fue así como nació Ingreso Solidario. Y con estos pasamos entonces de 3 programas de transferencias monetarias a 5 programas. Recapitulo: Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción, sumados a devolución del IVA e Ingreso Solidario creados por este gobierno. Y ahí las cifras son muy importantes, porque pasamos de 4 millones de beneficiarios que teníamos hace 4 años a hoy tener más de 11 millones de beneficiarios que reciben ayuda de uno de estos 5 programas. Y haber logrado este aumento en el número de beneficiarios, un aumento en la cobertura de los programas sociales casi multiplicado por 3, un aumento de más del 200%, es una cifra que yo les pido que dimensionen, teniendo en cuenta lo que dije al principio, la capacidad o la limitación fiscal del gobierno, pero también la clase de país que tenemos, los territorios, las dificultades de nuestra geografía y de nuestras regiones y de nuestras culturas en las provincias, que hayamos podido pasar de 4 millones de beneficiarios a 11 millones de beneficiarios, es decir,
prácticamente 30 millones de colombianos están recibiendo ayuda de uno de los 5 programas de subsidios sociales. 3 de cada 5 colombianos en un país como Colombia, que no estamos hablando de un país europeo o de un país de Norteamérica con una capacidad de endeudamiento presupuestal superior. Yo creo que eso es una demostración de haber liderado una verdadera revolución social. Por supuesto que hace falta mucho trabajo, pero vamos en la dirección correcta. Y si miramos en términos de inversión, las cifras también son igualmente sorprendentes. O sea, triplicamos la cobertura. Los programas de transferencias monetarias existen en Colombia desde el 2001 y desde el 2001 a la fecha se han invertido un poquito más de 64 billones de pesos en Colombia en los programas de transferencias monetarias, es decir, en los subsidios sociales. Y de esos 64 billones de pesos que se han invertido en 21 años, el gobierno Duque en menos de 4 años ha invertido 35 billones de pesos, es decir, el 57% de los recursos que se han invertido en la historia de los programas de las transferencias monetarias, de los subsidios sociales, los ha invertido el gobierno Duque. Y por eso, pues mi trabajo es recorrer la provincia, recorrer las regiones, y por eso desafortunadamente no estoy con ustedes hoy en el auditorio, porque voy saliendo rumbo a Arauca, precisamente a hacer este tipo de charlas, a llevar inversiones y a mostrarles a los colombianos pues que nosotros en 4 años, dentro de una política social que existe desde hace 2 décadas, hemos hecho una revolución social por cuanto hemos invertido más de la mitad de los recursos que se han destinado a estos programas. Y paso a la segunda parte sin querer extenderme demasiado, pero cifras que me parecen muy, muy importantes. Por ejemplo, Jóvenes en Acción. Lo recibimos el 7 de agosto hace 4 años con 123,000 beneficiarios. Y en el gobierno Duque hemos beneficiado a más de 705,000 jóvenes con este apoyo que tal vez es uno de los programas más importantes que tiene el gobierno nacional, porque es el que le permite a los jóvenes de estratos más vulnerables, que tienen las limitaciones económicas más fuertes, poder estudiar para alcanzar sus sueños. Y un joven que se hace profesional o técnico o tecnólogo es un joven que no solo sale adelante por sí mismo, sino es un joven que saca adelante su familia y es desarrollo económico para toda la sociedad. Entonces, poner en contexto estas cifras, ahora con lo que ha dicho el DANE, el doctor Oviedo ha hecho un trabajo muy, muy importante y nos demostró en su más reciente informe que las transferencias monetarias por primera vez en muchos años fueron reconocidas como una herramienta útil para la superación de la pobreza en Colombia. Entonces, sin duda, retomamos las palabras del doctor Cheiner cuando recuerda que la pandemia nos hizo mucho daño y hizo retroceder en los avances para la superación de la pobreza, pero las cifras que publica el DANE nos demuestran que hemos ido retomando camino, que hemos ido recogiendo los efectos de la pandemia en casos como la pobreza monetaria extrema y la pobreza monetaria. Nosotros logramos una reducción importante en el 2020 frente al 2021, lo cual pues, nos demuestra que vamos por buen camino, que tenemos que seguir avanzando con estas inversiones, pero la más importante de todas, la que más nos motiva y genera optimismo, es la cifra de pobreza multidimensional, que además es una forma más completa de medir la pobreza en Colombia porque tiene más conceptos sobre lo que es la calidad de vida de un hogar en Colombia. El DANE nos demostró que logramos la menor, quiere decir que hoy Colombia en términos de pobreza multidimensional, para mi interpretación, en calidad de vida para los colombianos más pobres y vulnerables, está mejor que hace 10 años. O sea, no solo mejor que antes de la pandemia, sino mejor que hace 10 años, y eso es una señal importante, un indicador muy importante de que estamos avanzando, de que las inversiones, no solo en transferencias monetarias, sino también en la política de vías terciarias de Colombia Rural entre Vías y Prosperidad Social, lo que hacemos nosotros para pavimentar, para hacer placahuellas, vías rurales y todas las otras inversiones en educación y salud que se han hecho, pues están llevando a que hoy 971,000 colombianos hayan salido de la pobreza multidimensional entre el 2020 y el 2021. Hemos trabajado para atender las necesidades de los colombianos más pobres y vulnerables, que tenemos una plataforma de inversión social muy robusta, que es un gobierno que ha hecho una tarea muy seria, muy juiciosa, con las limitaciones que tiene Colombia. Y yo creo que importante, pues en este momento de cierre y de transición de gobierno, dejarle el mensaje
al nuevo gobierno que hay que seguir construyendo sobre lo construido, que hay que mirar y analizar con detalle el impacto positivo de estos programas, como los de transferencias monetarias, sobre todo como el de ingreso solidario, que ingreso solidario nada más por tener 4 millones de beneficiarios, 4 millones de hogares, quiere decir que le llega a más de 12 millones de colombianos. Esto es fácilmente una quinta parte del país recibe apoyo de ingreso solidario como una renta base, es decir, que ayuda a mejorar la calidad de vida de 12 millones de colombianos y entonces dejarles la discusión a todos para que podamos en los próximos meses tener un ojo crítico, entender que la política de transferencias monetarias es seria, que se ha hecho un esfuerzo inmenso y que invitamos a los futuros gobiernos y a los congresistas y a todas las personas que van a tener la capacidad de participar en estas discusiones a que vean el valor de lo que se ha hecho, que vean el impacto positivo que se consigue con estos programas y que sería importante que sigan fortaleciendo estos programas con más recursos y con mayor cobertura. Porque si bien hay que trabajar en generar empleo, en generar condiciones para que las personas puedan emprender y puedan resolver sus problemas por sí mismos, en un país con las limitaciones que tenemos es necesario que estos apoyos económicos le den ese impulso a las familias y sobre todo a la niñez y primera adolescencia, le den las garantías para que puedan tener un apoyo mínimo y eso son las transferencias sociales. Les agradezco muchísimo la invitación, estaremos súper pendientes de los resultados de este foro y seguimos trabajando y recorriendo el país hasta el último día porque este gobierno tiene la mentalidad de que trabajamos con hechos y que la pobreza y el hambre no tienen ideología política y por lo tanto seguiremos yendo a las regiones llevando inversiones porque el compromiso de todos es que Colombia nos une. Muchas gracias.